Y bueno, muy buenas tardes. Entonces hoy nos acompaña Ariel, que nos va a presentar el artículo que vamos a estar discutiendo el día de hoy, sobre inmunidad entrenada relacionado con hiperglicemia y también con la inducción entonces o la promoción de aterosclerosis. Igual, ¿verdad? Como siempre, muchas gracias a todos los presentes y también muchas gracias Ariel por la colaboración. Y entonces, bueno, te doy la palabra y ahí quedamos atentos a la presentación. Gracias. Genial, genial. Muchas gracias. Primero que todo, ¿sí me escucho bien? Sí, perfecto. Ok, ok. Es que tengo un Ujú. nuevo setup acá. Ah, no, todo bien. Bueno, sí, entonces, hoy quería compartir con ustedes este artículo que me pareció muy bonito e interesante, como siempre, que lo que trató de demostrar, ¿verdad? Es que, en efecto, la hiperglicemia sí genera cierto grado de inmunidad entrenada, que es un concepto que vamos a introducir un poco más adelante, pero que además también tiene ciertas implicaciones funcionales en la aterosclerosis. En esta vez me esforcé por no más bien incluir todos los resultados, porque creo que la vez pasada por tratar de incorporar todos los resultados terminó siendo un toque cansado y además como que acaparé la mayor parte del tiempo yo explicando cosas. Entonces, para que no sea tan aburrido, esta vez traté de hacerlo un poco más breve. Entonces, antes de dar inicio, les tenía aquí una imagen de un microscopio electrónico para que vean esta es digamos, el endotelio de una aorta y se puede ver un monocito ahí diabólico, ¿verdad? Penetrando la túnica para eventualmente empezar a formar esa placa de ateroma que nos provoca tanta mortalidad a nosotros. En cuanto a la agenda, va a ser una dinámica similar. O les voy a enseñar algunos aspectos antecedentes, digamos, introductorios, como para entender cómo fue que se generó la hipótesis de este artículo. Y después voy a ir mencionando un poco sobre los métodos que sean relevantes con los resultados que me parecieron interesantes. Entonces, para comenzar, es algo que en realidad me tomó por sorpresa, porque yo creo que por lo menos los del ámbito de salud estamos familiarizados con la idea de que la diabetes es un factor de riesgo para las complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, al parecer la literatura está bastante en acuerdo con que a pesar de que se logre alcanzar un cierto control glicémico, ¿verdad? Entonces algún paciente diabético que logre bajar sus glicemias a valores relativamente normoglicémicos, no corrige los factores de riesgo cardiovasculares derivados de la aterosclerosis, pero entonces el mecanismo se desconoce. Y para esto aquí les tenía una figura extraída de uno de estos ensayos clínicos enormes que incorporan, ser un cohorte, pero que incorpora a miles de personas. Entonces, de aquí, quizás lo que me interesa que veamos es cómo la mortalidad por cualquier cosa no hubo diferencia entre una terapia intensiva para bajar los niveles de glucosa en pacientes diabéticos con aterosclerosis versus con el grupo de pacientes que sí tenían, digamos, un régimen de control de glucosa más conservador. Incluso si vemos aquí en la parte de la figura, vean que dice antes de la transición. Esto quiere decir porque más bien al usar un régimen de hipoglicemiantes tan agresivos, probablemente muchas personas se terminaron muriendo más por las crisis hipoglicémicas que por ¿verdad? Que por los beneficios que supuestamente traería corregir los niveles de la glucosa. Posteriormente, ya una vez que se ha visto como que no se corrige este riesgo de bueno, de infarto de miocardio y todas estas complicaciones cardiovasculares al corregir la glicemia, también tenemos este otro eje de que la hiperglicemia también más bien potencia la aterosclerosis y sí se ha visto que se favorece la polarización de macrófagos a un fenotipo más proinflamatorio, ¿verdad? Entonces hablamos que los macrófagos proinflamatorios tienden a ser más cercanos al fenotipo M1. Y aquí vemos más imágenes de microscopía electrónica de estos macrófagos M1 penetrando el endotelio para posteriormente capturar ese LDL colesterol
y eventualmente morir y genera esa inestabilidad que se obtiene en la placa de ateroma que eventualmente conlleva a infartos. Aquí también interesante es que podemos recordar que las diferentes polarizaciones, primero que todo, este es un esquema bastante simplificado porque hoy en día se sabe, ¿verdad?, que los diferentes fenotipos de los macrófagos es un espectro, ¿verdad? Y que van desde el M1 hasta el M2, pero que hay un montón de diferentes subtipos. Pero bueno, lo que se o todos tendemos a manejar es que esta polarización depende de señales extracelulares. Entonces pensamos en citoquinas, ¿verdad? Y demás. Pero también se puede generar por estímulos intracelulares. Entonces con estímulos intracelulares podemos ir pensando en cambios en el metabolismo de la célula como tal. Para esto, aquí les quería ya ir introduciendo este concepto de la inmunidad entrenada, ¿verdad? Que es que las células inmunes innatas pueden tener cierta memoria, pero no específica, como las células, como los linfocitos, ¿verdad? Del sistema inmune adaptativo. Y lo que sí se ha visto es que esta memoria, ¿verdad? Que lo que hace es que una vez que se adquiere esta memoria, digamos, las células inmunes innatas adquieren un fenotipo como más estimulado o más reactivo, podríamos verlo así. Pero esta memoria está caracterizada por cambios epigenéticos. Y entonces aquí en esta figura lo que se enlaza es cómo esta inmunidad entrenada por cambios epigenéticos puede estar asociada a los cambios en el metabolismo, ¿verdad? Por estas señalizaciones intracelulares. Entonces aquí lo que tenemos en esta figura es como en algunos ensayos in vitro se ha visto que al exponer a las células a un ambiente con una muy alta disponibilidad de glucosa, se favorece que la célula genere o priorice un metabolismo glucolítico aeróbico. Entonces eso a lo que lleva es un aumento en algunos cofactores. Ven, aquí podemos ver como el NAD, H o el acetil-CoA, que estos a su vez actúan como cofactores para algunas enzimas que modifican las histonas y así es como terminamos obteniendo estos cambios epigenéticos que se mantienen con el tiempo. Y de una vez podemos tocar el tema de cómo si las células inmunes innatas son de corta vida se puede mantener, digamos, este fenotipo más reactivo a lo largo del tiempo. Y como lo vamos a ir viendo también, es porque esta memoria también se termina generando a nivel de células madre hematopoyéticas. Y pues sí, lo que les estaba comentando de esta inmunidad entrenada, este es el esquema o el modelo donde si nos situamos aquí al inicio de estas dos curvas, vemos que si tenemos alguna célula inmuninata, ya sea monocitos, macrófagos, células endoteliales, fibroblastos, células NK y otras, si se someten a un estímulo inicial por un agente infeccioso, posiblemente A, va a generar cierta respuesta, ¿verdad? Aquí podemos imaginar que se da la activación de la célula. eh, También durante este tiempo, donde la célula está activada, va a estar en un estado como primed, ¿verdad? O preparado, donde en sí va a estar mucho más reactiva. Pero lo que diferencia el concepto de de la inmunidad entrenada versus lo que consideramos como una célula en este estado primed, ¿verdad? O licenciada, le llaman a veces, es que se necesita para validar este entrenamiento que haya un periodo de tiempo donde la célula innata está en un periodo homeostático o en descanso, ¿verdad? Después, cuando se da un estímulo secundario, que generalmente no es, ¿verdad? Porque no estamos hablando de memoria específica como en el caso de los linfocitos, sino que tiene que ser un estímulo no relacionado o diferente, vamos a ver una respuesta exacerbada y eso lo podemos evidenciar por citoquinas, por cambios epigenéticos, por metabolitos secundarios de la glicólisis aerobia y demás, ¿verdad? Entonces, con este contexto, los autores lo que hipotetizan es que la hiperglicemia genera este entrenamiento en los monocitos, en los macrófagos y en las células madres hematopoyéticas y que además este estado hiperreactivo de las células inmunes podrían explicar la progresión de la aterosclerosis en pacientes diabéticos. Porque, como les comenté, ya se ha visto que no está relacionada con el control de la glucosa per se, porque este riesgo no se elimina al corregir la glucosa de los pacientes. Entonces, entre los principales resultados es que
empiezan con un ensayo in vitro. Entonces observan que primero el fenotipo inflamatorio de estos monocitos o macrófagos tiene implicaciones funcionales. Entonces aquí lo que tenemos son en la figura G un ensayo de adhesión de monocitos y a la derecha un ensayo donde se evidencia que si estos macrófagos han capturado o no la LDL acetilada. Entonces, aquí lo que hicieron fue agarrar a bueno, los macrófagos derivados de la médula ósea de ratones y los expusieron por cierto tiempo a niveles de glucosa muy altos. Entonces, aquí todavía no estamos evaluando la inmunidad entrenada, sino simplemente estamos evaluando el efecto que tiene estas concentraciones de glucosas muy altas sobre los macrófagos, ¿verdad? Y aquí, lo que podemos ver a la izquierda, bueno, aquí están las imágenes, pero ya les pongo la cuantificación como tal. Pero tal vez podríamos enfocarnos en la figura H, donde podemos ver que los macrófagos no estimulados en un entorno con una concentración de glucosa muy alta ya tiene como mucho más cantidad de macrófagos con, con el colesterol LDL fagocitado y que además si los estimulamos en un entorno inflamatorio, estos estímulos lo que hacen es polarizar a los macrófagos a un fenotipo M1, vemos que tenemos mucho más. Y aquí está ya visto más agradable, ¿verdad? A la vista. Entonces, tanto en la figura E como en la F, recordamos que en la figura E es nada más estamos midiendo como la cantidad de macrófagos adheridos a, a unas células endoteliales. Y en el F ya vemos la capacidad de estos macrófagos de fagocitar estas partículas de LDL modificadas. Aquí lo que quería destacar es este DCA, que se refiere a dicloroacetato. Ese dicloroacetato lo que hace es inhibir una enzima del metabolismo de la glucosa. Entonces lo que se puede ver es que se amortigua, ¿verdad? Este fenotipo con implicaciones funcionales de los macrófagos, al inhibir la glicólisis aerobia. Entonces eso lo que le da la pista a los investigadores es de que la hiperglicemia en efecto tiene un papel muy importante en este fenotipo de los macrófagos que tiene complicaciones funcionales en torno de la aterosclerosis. Ahora, ya aquí sí se empieza a evaluar el fenómeno de la inmunidad entrenada. Entonces aquí les tengo el modelo. Em, lo que hicieron fue generar ratones control, ¿verdad? Que no son diabéticos y ratones diabéticos. Los ratones diabéticos, el modelo lo generaron al inyectarle a los ratones esta toxina, la streptozotocina, que es derivada de una bacteria, y ahorita les enseño. Y lo que hace es parecido a lo que pasa en la diabetes tipo 1, eliminar los islotes beta pancreáticos para que no haya producción de insulina. Entonces lo que hace es que el ratón constantemente esté sujeto a esta hiperglicemia constante. De aquí, lo que quería destacarles es que si vemos este periodo donde la glucosa está a 5 milimolar, lo que trata de emular es este periodo homeostático, ¿verdad? Que les comenté que era característico de la inmunidad entrenada, que le tenemos que dar un rato a las células de que descansen para después validar si después, ante un segundo estímulo, tienen o no este fenotipo más reactivo. Entonces, aquí está una tinción que marca los islotes beta pancreáticos y entonces aquí vemos cómo en los páncreas de los ratones a los que se les da esta toxina, que está derivada de Streptomyces este, agarocromogenes, si mal no recuerdo, lo que hace es eliminar los islotes beta pancreáticos. Y entonces ya tenemos los primeros resultados, donde vemos que los macrófagos derivados de la médula ósea sí presentan la inmunidad entrenada. Entonces, esto era lo que les comentaba, a pesar de que hay un periodo de normalización de glucosa, aún así siguen presentando un fenotipo proinflamatorio y aquí se evidenció con análisis de expresión génica, con análisis transcriptómicos de ARN. Y lo que podemos ver primero aquí arriba es la expresión de este gen que lo que genera la interleuquina 6 y que es característico
macrófagos tipo M1 y podemos ver que los ratones, bueno, los macrófagos derivados de ratones diabéticos presentan mayor expresión, mientras que estos dos de abajo, estos dos genes son marcadores de macrófagos con un fenotipo M2 que más bien estarían relacionados con reparación tisular y demás. Vemos que más bien los ratones o los macrófagos derivados de estos ratones diabéticos más bien tienen una menor proporción de macrófagos con fenotipo M2. Aquí tenemos nuevamente la validación funcional. Con esto me refiero al entorno a estos modelos que semejan la aterosclerosis. Podemos ver nuevamente adhesión al endotelio y mayor captura de la partícula de la, digamos, la lipoproteína LDL. Y aquí, nuevamente, sin estimular o estimulados, podemos ver que los ratones diabéticos, presentan una mayor cantidad de células adheridas al endotelio y que además también los macrófagos que están en ese endotelio tienen una mayor cantidad de lipoproteínas fagocitadas. Eh, Después siguieron explorando más estas validaciones funcionales, ¿verdad? Patológicas. En este caso, se trata de un modelo de trasplante de médula ósea, donde se tiene primero los ratones receptores, ¿verdad? Que se irradian para eliminarles todas las poblaciones leucocitarias. Y aquí podemos destacar que son ratones que no tienen el receptor para la lipoproteína LDL. Entonces, esto lo que genera es que sean ratones que sean más propensos a generar esta placa de ateroma o generarla más rápido. Después tenemos la médula ósea de los ratones donadores, ya sean ratones controles o diabéticos que se generaron igual con la misma toxina que antes. Y después a estos ratones, estas quimeras, se sometieron a una dieta occidental que normalmente es una dieta alta en grasa y baja en fibra. Y aquí hicieron ensayos muy interesantes con analizando los macrófagos que están en la raíz de la aorta. Entonces aquí, otra cosa a destacar es que los ratones son transgénicos para expresar GFP bajo el control del promotor de CD68, que es un marcador de la población de estos monocitos derivados de médula ósea. Y algo también que me pareció muy interesante es que a estos ratones quimera, cuando se sometieron a la dieta occidental, también les hicieron hemograma y le hicieron perfil lipídico y observaron que no había diferencia alguna en estos parámetros entre los ratones, las quimeras generadas de los ratones diabéticos o los ratones controles. Entonces aquí nos podemos asegurar de que el entrenamiento está relacionado a la hiperglicemia como tal. Entonces aquí tenemos unas tinciones muy bonitas donde vemos esta raíz o estos cortes transversales, ¿verdad? De la raíz de la aorta de los ratones donadores, donde igual podemos ver ya aquí en la tinción con GFP algunos macrófagos, porque saliéndonos un toque del estudio, recordamos que se empieza a formar la placa de ateroma casi que en niños o bebés recién nacidos como parte de nuestro metabolismo. Entonces siempre va a haber cierta cantidad de macrófagos ahí, inmiscuidos, pues. Y después en los ratones diabéticos sí tenemos, como pueden ver, una mucho mayor cantidad de macrófagos. Y en este zoom que hacen aquí arriba a la derecha, vemos la expresión de galnectina, que es otro marcador que más bien no lo utilizaron para identificar a los macrófagos como tal, sino para este, ver su perfil de activación. Y ahora, a partir de este momento, que ya tenemos validado el efecto del entrenamiento en los macrófagos por la hiperglicemia y además las implicaciones funcionales, los autores, por una exploración inicial en la literatura, ya estaban claramente al tanto de que para que se genere este entrenamiento se necesitan de cambios epigenéticos y metabólicos. Entonces hicieron tinciones inmunistoquímicas en los macrófagos que estaban en esta placa digamos, en esta placa de ateroma de las aortas, específicamente de estas modificaciones en las histonas, en la trimetilación, en la lisina 4 de la histona 3 y la acetilación en la posición 27, en la lisina 27 de la histona 3. Y aquí
es interesante que si hay una diferencia significativa entre la trimetilación, pero no en la acetilación. Entonces aquí les iba a comentar que ellos hicieron estudios previos también en células madre hematopoyéticas, en el mismo modelo, ¿verdad? De ratones diabéticos o no diabéticos, pero en células madres hematopoyéticas, donde sí ven aumentado la acetilación en la lisina 27 de la histona 3, pero solamente lo suelen ver en las células madre hematopoyéticas y no en los macrófagos ya en tejido periférico. Y la razón por la que los autores también hicieron estos ensayos en las células madres hematopoyéticas es porque quieren evaluar este concepto de inmunidad entrenada a nivel central, ¿verdad? Porque eso es lo que nos interesa, porque la aterosclerosis es un padecimiento crónico. Entonces tenemos que, o ellos tienen que demostrar que este entrenamiento se da a largo plazo. Ahora, entonces, como ellos ya identificaron cierta diferencia en esas modificaciones de las histonas, procedemos con los ensayos epigenéticos. Como les decía, estos ensayos epigenéticos se hacen principalmente en células madres hematopoyéticas y en los macrófagos derivados de médula ósea, e hicieron ensayos de acceso como ATAC-seq y de unión específica como ChIP-seq a la cromatina. Ahorita les voy a hablar un poco de estos dos métodos y aquí lo único que quería demostrar es que es el mismo modelo. Es decir, la fuente de las células, ya sea las hematopoyéticas o los macrófagos, vienen del mismo modelo. Entonces, en el caso de la ATAC-seq, esto es un ensayo donde se usa una transposasa que lo que hace es en los espacios donde la cromatina está abierta o accesible, inserta pequeños adaptadores que después esos adaptadores se pueden secuenciar, entonces se puede tener cierta pista sobre en ese estado de la célula, en ese momento, cuáles partes de la cromatina están accesibles. En estos ensayos, aquí, estos dos resultados que les estoy enseñando, ven que están sin estimular y estimulados. La razón por la que no tenemos los estados diabético, ratones diabéticos o no diabéticos, es porque los resultados son de los, digamos, de la acceso, la disponibilidad de la cromatina en función de los ratones control. Entonces, en el caso del acceso diferencial a la cromatina, empezamos con los macrófagos derivados de médula ósea. Vemos que sin estimular tenemos 1047 regiones accesibles en la cromatina con respecto a las células, perdón, los macrófagos de ratones no diabéticos, ¿verdad? Aquí lo que es interesante es que una vez que se estimulan, ¿verdad? Estos macrófagos, más bien no tenemos 1047 regiones accesibles a la cromatina, en la cromatina, sino que ya solo tenemos 40 regiones. Entonces, no tengo mucha experiencia en interpretación de estos datos, pero yo lo interpretaría como que se está dando como una especialización de la célula, ¿verdad? Al estar en este estado reactivo. En otros datos que ellos no mostraron, en estas mismas células hicieron un estudio de expresión de ARN diferencial y lo que vieron es que a pesar de que la cantidad de regiones se disminuyen, ¿verdad? Se da una expresión diferencial duplicada con respecto a las células no estimuladas. Siguiendo con el ensayo de inmunoprecipitación de la cromatina, la razón por la que ellos hicieron este siguiente paso es porque aquí nada más estamos obteniendo información sobre en qué partes de la cromatina está siendo accesible, ¿verdad? O a qué parte de la célula está accediendo o está exponiendo para transcribir, pero no tenemos información alguna sobre específicamente cuál sitio de unión. Entonces, con la inmunoprecipitación de la cromatina y la posterior secuenciación, lo que se suelen usar son algunas proteínas que se unen de forma específica al ADN. Después se inmunoprecipita con anticuerpos, ¿verdad?, que marquen esta proteína y después se revierte este entrecruzamiento para poder secuenciar esta región del ADN, ¿verdad? Entonces, así podemos tener como una mejor idea sobre cuáles genes podrían estar, bueno, tal vez cuáles genes no, sino cuáles porciones del ADN pueden estar involucradas en este momento en la célula. En este caso, primero vamos a ver unos gráficos de análisis
análisis de componentes principales. Entonces aquí lo que podemos ver es que tanto en las células madres hematopoyéticas como en los macrófagos derivados de médula ósea, en estas dos modificaciones específicas de la cromatina se da una agrupación de acuerdo a estas histonas de interés. Aquí podría comentarles que la razón por la que los investigadores trataron de identificar estas modificaciones específicas en la cromatina fue porque en la literatura ya se había reportado que en algunos entrenamientos derivados de la hiperglicemia se daban específicamente en estas modificaciones que están relacionadas con genes proinflamatorios como la interleuquina 6 y otros enhancers también. Y ahora, para estos siguientes datos, los autores lo que hicieron fue integrar los datos tanto de accesibilidad como de unión específica. Lo que hicieron fue como, ¿verdad?, integrar estos datos con herramientas bioinformáticas y lo que hicieron fue identificar enhancers y con base en estos enhancers, hicieron otros ensayos bioinformáticos donde a partir de la ubicación de estos enhancers exploraron en la vecindad un, de 1000 pares de bases cuáles genes estaban proximales porque iban a ser los que son más probables, los que estaban más probablemente implicados en la función de estos enhancers, ¿verdad? Entonces, en esta exploración identificaron algunos promotores, específicamente en las modificaciones de estas histonas. Y primero, si nos enfocamos en el caso aquí arriba, en la D, en el caso de la acetilación de la histona 3, la forma en que se interpreta esto, aquí vemos las células derivadas de los ratones diabéticos y los ratones control a mayor distancia, ¿verdad? Significa que hay más picos o más lecturas derivadas de esta región. Entonces vemos que en los ratones diabéticos hay una clara diferencia significativa, pero una vez que, digamos, los macrófagos se diferencian y llegan a los tejidos periféricos, simulando esto, vemos que ya esta diferencia se pierde. Y como estamos hablando de la acetilación, podemos hacer un throwback a la figura previa sobre los macrófagos en la placa de ateroma murina, donde se corroboran estos datos, donde no hay diferencias significativas en la acetilación de la histona en los macrófagos, pero sí en las células madres hematopoyéticas. A diferencia de la trimetilación en la histona 3, donde vemos que ellos dicen, ¿verdad?, que con sus respectivas herramientas estadísticas, que esta diferencia significativa sí se mantiene en los macrófagos sin estimular o estimulados. Posteriormente, ya una vez que los autores ya pudieron delimitar mejor la ubicación en el ADN donde se estaban dando estos cambios epigenéticos, hicieron un análisis de enriquecimiento de motivos en el ADN. Entonces, eh, claramente no manejo esta herramienta, pero conceptualmente lo que se hace es identificar cuáles de todos cuáles los factores de transcripción son más probables que están actuando en estas regiones donde están estos promotores que identificaron, donde vieron que el principal era RUNX1, que en sí es un factor de transcripción implicado en diferenciación de células mieloides, también en genes asociados a interleuquinas proinflamatorias y demás. Entonces, todo les estaba calzando muy bonito. En este caso, hicieron un análisis de expresión diferencial de genes, igual con ARN, asociados específicamente a RUNX1 en, en macrófagos de placa de ateroma humanas. Entonces, esto fue interesante porque tuvieron acceso a un cierto número de pacientes humanos que estaban por hacerse el procedimiento quirúrgico en darterectomía. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero es donde, ¿verdad?, tratan de remover un poquito esta placa de ateroma que se ha ido formando. Entonces ellos estaban ahí listos, ¿verdad?, para recibir estos tejidos, estas muestras valiosas después de la cirugía e hicieron estos análisis de expresión diferencial de genes. Ay, perdón. Entonces aquí, si nos vamos aquí a la parte de abajo donde empieza el árbol, ¿verdad? Aquí en rojo están marcados eh, RONEX
que está implicado en la expresión de todos los genes que vemos de aquí hacia arriba. Entonces, como pueden ver acá, todos estos pacientes diabéticos de abajo tienen una expresión, una mayor expresión de genes asociados a este factor de transcripción con respecto a los controles. Aquí vemos un par de pacientes diabéticos que no cumplían muy bien este patrón. Entonces, para ello seguir explorando el papel de este factor de transcripción, lo hicieron esta vez en un modelo in vitro de estos macrófagos derivados de médula ósea con este inhibidor de RONX1 que le llaman RO533.5. Entonces el modelo, vean que aquí ya no partimos de macrófagos provenientes de ratones diabéticos, sino que se aíslan estos macrófagos y en cultivo a un grupo se exponen a concentraciones fisiológicas de glucosa y a otros a concentraciones hiperglicémicas. Después, el muy importante lapso de tiempo donde estén en una condición de descanso, ¿verdad? O homeostática. Y después usaron diferentes concentraciones del inhibidor para ver el impacto que tenía en la expresión de los genes de interés. En este caso, los genes de interés son la interleuquina 6, ¿verdad? Para evidenciar este fenotipo proinflamatorio de los macrófagos, probablemente M1. Y también analizaron la expresión diferencial de la interleuquina 1 beta porque tiene implicaciones clínicas importantes en este contexto clínico de pacientes diabéticos y que además tienen aterosclerosis. Aquí lo que podemos ver en el caso de la interleuquina 6, vemos en el caso del control, donde hay una mayor expresión en los macrófagos que se expusieron a estos estados hiperglicémicos y vemos que conforme vamos aumentando el dosaje de este inhibidor, se va abrogando, ¿verdad? O inhibiendo esta diferencia. Algo parecido pasa con el caso de la interleuquina 1 beta, donde vemos que se requiere un poquito más de inhibición, ¿verdad? O un dosaje un poco más alto del inhibidor, pero eventualmente se termina inhibiendo. Entonces, esto lo que apunta es que RONX1 es un factor de transcripción que puede tener cierta relevancia en este contexto de entrenamiento por estados hiperglicémicos. Entonces, ya para resumir algunos puntos de la discusión, se puede concluir que la hiperglicemia se induce inmunidad entrenada en células madres hematopoyéticas y macrófagos y que además este estado acelera la aterosclerosis por todas las validaciones funcionales que hemos ido viendo. Em, no les mostré los datos, pero en los ensayos in vitro de macrófagos, ¿verdad? Al puro inicio también hicieron ensayos metabolómicos, ¿verdad? Donde midieron diferentes metabolitos de los macrófagos expuestos a estos estados hiperglicémicos y vieron que se prioriza la glicólisis aeróbica, algo parecido al efecto Warburg, ¿verdad? En cáncer también. También se evidencia modificaciones epigenéticas y que tienen implicaciones en estos estados proinflamatorios. Identificaron RONX1 como un factor de transcripción clave en los cambios epigenéticos y que además este entrenamiento de verdad ahí simulado in vitro se puede revertir con un inhibidor de este factor de transcripción y que finalmente este entrenamiento, esta alteración en estas células inmunes podría explicar la persistencia de estas complicaciones cardiovasculares en pacientes diabéticos, aunque se les corrija la hiperglicemia. Entre algunas limitaciones, ¿verdad? Podemos destacar el uso de la streptozotocina para inducir este modelo de hiperglicemia en ratones, porque uno podría decir que es más análogo a la diabetes mellitus tipo 1, porque sí hay modelos, digamos, para inducir diabetes más análoga a la tipo 2, nada más que los autores argumentaban que podría introducir, a pesar de que podría dar, digamos, información más válida en un entorno in vivo, argumentaban que iban a introducir muchas más variables confusoras, ¿verdad? Que nada más nos interesaba evaluar la hiperglicemia. Se comenta que no hubo la exploración de otros factores de transcripción y en los pacientes, aquí está el nombre del procedimiento quirúrgico, es una endarterectomía. Traté de revisar las bases de datos en estos archivos de Excel que ellos brindan, pero no hay información de que si estas placas de teoroma que ellos estudiaron, ¿verdad? Que todas vinieran de pacientes diabéticos, porque podemos tener pacientes que tienen placa de teoroma importante que no necesariamente tengan diabetes. Ahí está la bibliografía y
Eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Muy bien, Ariel, excelente. Muchísimas gracias. Súper interesante y también muchas gracias por la explicación tan clarita del artículo. Muy bien, bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas. Yo tenía esa toxina que utilizan para inducir el modelo este de ellos. ¿Qué tanta duración tiene el cuadro hiperglicémico? Digamos, ahí, ¿es ya constante, es transitorio? Es que no sé si esa parte no la Sí, entendí sí, bien. perdón, no la toqué. Sí, lo que hacen es dar la toxina por cierto periodo de tiempo. Me parece que es como, de hecho me parece recordar que es como un bombazo, así nada más, y al matar, digamos, al volarse todas las células beta del páncreas, sí induce ese estado hiperglicémico constante. Pero no es transitorio, digamos, se mantiene en un estado hiperglicémico ya constante el ratoncillo, no Sí, sí está sabes, en un sí. estado ahí Ok, constante. sí, ok, porque ahí también, a mí me parece eso que sería interesante ver, digamos, ahí según en lo que me parece entender, digamos, de estas partes, como cuadros hiperglicémicos, ya casi que entonces dejarían a las células madre y bueno, a los macrófagos probablemente también residentes, ya pues sensibilizados, y en el momento que haya un cuadros de hiperlipidemia o que haya ya como exposición a otras cosas, ahí es donde se va a dar como pero es verdad, como esa segunda respuesta de la inmunidad entrenada, me llama Ujú, como la atención eso, que esa sensibilización por la glucosa, ujú. qué tan larga tiene que ser o qué tan corta tiene que ser para que ya quede, para que ya quede sensibilizado, ¿verdad? Eh, el macrófago. Yo Sí, no sé si ellos hablaban sobre algo al respecto en la discusión o algo por el estilo. en la discusión no lo mencionan, pero digamos, se inducían la diabetes, ¿verdad? En los ratones, y si los mantenían en este estado como por 6 semanas antes de que los sacrificaran. Entonces sí era bastante rato. Ok, perfecto, gracias, Ariel. ¿Alguna otra pregunta, comentario, algo que no hayan entendido? Lucy por ahí. Ujú. Hola, muchas gracias, Ari. Estuvo súper chido, súper bien explicado y está muy interesante. A mí me queda la pregunta, ya no me acuerdo cómo eligieron el factor de transcripción, pero si entonces ellos están proponiendo que ese es un factor de transcripción como marcador de inmunidad entrenada o no. Sí, está interesante porque, bueno, con todo este concepto de la inmunidad entrenada, a mí siempre me ha puesto mucho a pensar, porque cuando uno habla, ¿verdad? Ya de la identidad de las células, ¿verdad? Ya sea en el caso de los linfocitos, que es mucho más claro, que están factores de transcripción muy bien identificados y demás. En este caso, en la inmunidad entrenada, uno no tiene como este marcaje, ¿verdad? Ujú, Pero de hecho, hace poco vi una publicación, como estos artículos de opinión en Nature, ¿verdad? Que hablaban sobre cómo definir la identidad de una célula y cómo no. Entonces, conforme más avancemos en la tecnología, ¿verdad? Probablemente en el futuro vayan a ser de herramientas bioinformáticas que hagan como una aglomeración de diferentes factores de transcripción y demás, pero sí, ellos sí hablaban como de que este RUNX1 podría ser uno de algunos, de varios marcadores que, ujú, por lo menos en el contexto de la hiperglicemia, pero sí a mí me dejó pensando eso, sobre qué chiva te sería tener como un factor de transcripción o algunos para identificarlo así, sin duda. ujú. Sí. Sí, me llamó la atención porque en un estudio de transcriptómica que habíamos hecho de células infectadas con Helicobacter de diferentes líneas celulares, veíamos que de todas las células que se relacionan de alguna manera con immune checkpoints, que estaba ese factor de transcripción, Ujú, las dos moléculas que se expresaban diferencialmente en todas las líneas celulares, bueno, en tres, eran tres líneas, eran, bueno, una que yo a veces he hablado mucho, que es el TNF0FS9, y la otra era el RUNX1. ujú, ujú, Ajá, entonces, en ese caso, pues obviamente está en un ambiente de infección y, ¿verdad?, proinflamatorio, pero no sé, me parecería interesante ver si eso, o sea, o sea, si se puede utilizar como marcador en macrófagos, ¿verdad? Porque yo estuve buscando marcadores para inmunidad entrenada, para, no sé, para poder saber, digamos, si una célula que está, o poder predecir si está entrenada antes de darle el segundo estímulo, ¿verdad?
pero sí vi Ujú, que hay como, o sea, que es como difícil nada más mediante un marcador ver si la célula está entrenada o no. Entonces me parece interesante que ujú. ellos como que prácticamente proponen que, o no sé, eso entendí que podría ser. Sí, sí es interesante, porque digamos, entre los otros factores de transcripción, ¿verdad? Que era PU.1, digamos, ese otro también se relaciona con genes como para el receptor del CSF, para receptores tipo FC, o sea, como que sí se relacionan con respuesta inmune, pero me imagino yo que son factores de transcripción tan pleotrópicos, ¿verdad? Ujú, Que, que sí no sabría así como... Y de hecho, creo que se me olvidó comentarlo, que esta, digamos, si habían diferencias significativas en la trimetilación, pero no en la acetilación. ujú, En el caso de la acetilación siempre vieron diferencias, pero solo en las células madre hematopoyéticas. Ya cuando estaba el macrófago ya diferenciado en tejidos, como que no lo veían. Y por ahí decían, bueno, yo he buscado que en el caso de la acetilación se asociaba más como a genes asociados ya en la, digamos, como en el mismo looping, ¿verdad? De la cromatina y así. Entonces, tal ujú, vez ya cuando el macrófago está ahí al final ya no vaya a ser tan necesario esa modificación, pero sí. Sí, ujú, eso es complicado eso con los marcadores, porque incluso ellos mismos con el mismo estímulo, ¿verdad? Ven que hay diferentes regiones del ADN que se alteran, bueno, que tienen cambios epigenéticos eh, en diferentes tipos celulares, ¿verdad? Incluso Ujú, dentro de la misma línea de mieloide, digamos, pero tienen según el grado de diferenciación de las células, con el mismo estímulo entrenador, el cambio son diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que ujú, hablar de marcadores a nivel de cambios, de factores de transcripción o cambios epigenéticos es complejo. No sé si tal ujú, vez ujú, perdón, si tal vez más bien los cambios metabólicos sean tal vez un marcador más generalizable, tal vez, como por decirlo así, ujú, porque son menos, es la complejidad, es muy complejo, pero algunos marcadores de cambios metabólicos tal vez sean un poquito más como constantes o más conservados entre estímulos y entre líneas celulares, porque sí, yo creo que basarlo como en factores de transcripción, esas cosas, sí está difícil, sí. Ujú. sí. y lo otro que me llamó la atención fue ese experimento que dijiste que no estaba seguro si se interpretaba así. Quería saber si alguien está seguro, Sí, porque ¿verdad? Muy el importante. que al estar, que al tener menos Era regiones no. expuestas, a mí me parece que la interpretación tuya tiene sentido, pero Ajá. me queda con con la duda. Ay, perdón, ¿cuál era? Era el de Era accesibilidad. ese, Ajá. ajá, que al sí tener menos y eso lo que quiere decir es que está más especializada o refleja eso, no sé. A mí me parece que Sí, tiene sentido, pero no sé si alguien sabe con seguridad. sí, no sé, la verdad. Porque ellos sí decían, bueno, en el artículo mencionaban como, bueno, sin estimular, vea qué montón de regiones abiertas, ¿verdad? Y ya estimulado, como que son solo estas regiones. E inmediatamente después hablaban sobre estas mismas células, ¿verdad? Estos macrófagos. Y que después vieron expresión diferencial donde, si mal no recuerdo, pasaban en el caso de estos que no están estimulados, pasaban como de 360 y algo genes, si no me equivoco, y después al estar estimulados eran como 1300 algo así. Entonces, me parece que eso era a lo que estaban apuntando, como que vean como, bueno, solo 40 regiones disponibles, pero a la cantidad de genes, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que entendí, pero sí, nunca había visto estos gráficos, están muy bonitos, pero sí me quedó un toque confundido. Gracias, Ari. Sí. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, consulta? A mí ahí también me llama, bueno, Bruno, ahí tiene, sí, creo. Ujú. Sí. Dale, dale, Javier. No, 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 si quieres ahí Ya para que no se perdiera el impulso. No, no, eso es que es de otro tema, bueno, no, de que nada más me llama la atención ya como a nivel clínico, digamos, la implicación de esto, ¿verdad? O sea, que jodido, porque es casi que ya que alguien que tuvo episodios ahí hiperglicémicos, pues ya tendría un factor de riesgo ahí aumentado, ¿verdad? A sufrir el daño y, y así como en un lenguaje popular, que ha huevado ver eso de que
de que incluso la gente de que tiene un control estricto, o sea, bueno, eso no hay que enseñárselo a la gente diabética, porque entonces dice, no, eso es para qué me voy a Sí, cuidar, ¿verdad? Porque dice, aunque Mm, tenga un control estricto, al final de cuentas la mortalidad, digamos, en casos de aterosclerosis sigue siendo igual, ¿verdad? Entonces después dice, pucha, ujú, qué jodido eso, digamos, y también desde el punto de vista terapéutico. El concepto de esta inmunidad entrenada es muy interesante eso de que si el segundo estímulo induce un aumento, ¿verdad? Es inmunidad entrenada. Si el segundo estímulo más bien induce una reducción de citoquinas y ujú, marcadores inflamatorios, más bien es que se induce tolerancia. Que eso es, por ejemplo, ujú, lo que pasa en teoría cuando hay exposiciones repetidas a LPS o así, in vitro al menos, que entonces más bien el segundo estímulo más bien reduce un poco las citoquinas y eso más bien es inducir tolerancia. Ahí sería interesante ver si uno logra buscar o identificar si hay algún tipo de primer estímulo, digamos, de lo que nosotros llamamos entrenadores, pero que sea ujú, más bien inductor de tolerancia, ver si eso es capaz de revertir ese proceso, ¿verdad? Porque si ujú. no, si no uno piensa, si no, entonces ya, si ya tuvo hiperglicemia, ya siga, siga, Sí. siga, siga comiendo tranquilo azúcar y el helado y todo, porque ya no hay, ya fue, pero, Sí, sí. pero sí, nada más me llama. un poco por ahí yo en lo que quería participar. Bueno, primero, Ariel, muchísimas gracias. Yo feliz de aprender esto, yo en el club con ustedes. Pero es que, digamos, una de las cosas que ellos, al leer el trabajo, remarcan mucho, ¿verdad? Lo subrayan y lo enfatizan es que sí, mire, que hasta después de quitar todo ese ambiente hiperglicémico, el asunto queda ahí, marcado. Pero Ujú, a vos, no sé, ¿qué te parece en cuanto a los tiempos experimentales en que, digamos, el tiempo que se deja entre ya que se vuelve a la normoglicemia y las pruebas? Son muchos experimentos y yo viendo, no sé, vos lo conoces más en detalle, ¿verdad? Estamos hablando de algunos, ujú. apenas son unos pocos días, ¿verdad? Sí, sí, digamos, varía dependiendo del experimento, pero sí, digamos, porque en vivo, digamos, sí mantenían el estado hiperglicémico por varias semanas, Ujú. pero después este estado de normoglicemia, ¿verdad? Sí, a veces eran como de 4, 5, 7 días por ahí. Exacto, en algunos Ujú, cultivos, ¿verdad? No se puede tampoco hacer cultivos eternos, pero ujú, digamos, el brincar ahí a la conclusión de lo que mencionaba Javier, de que entonces ya no hay nada que hacer, ya la epigenética hizo el desastre y estás cocinado, ¿verdad? Estás listo. Es como que es un salto de interpretación como un poquito fuerte, como muy grande, que uno, bueno, al menos a mí me deja un poquito esa duda, ¿verdad? Esa duda. Hay un detallillo ahí de que vos mostraste del trasplante de médula que a mí me ujú. entró una duda también. No, no es el marcaje, el marcador ese de la proteína verde fluorescente, eh, Ajá, no es más bien, como es, los donadores son los que tienen que tener ese marcador para poder luego determinar si hubo una buena sí, implantación, ¿no? sí, Eso sí, sí, yo lo entendí. Ajá. sí, sí, tiene toda la razón. Sí, aquí seguro, o sea, me adelanté antes de que fuera quimera el ratón, pero Una sí, sí, flecha sí. ya para arriba, nada más. Sí, 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 tenía que hacer la flechita aquí para los donadores, sí. De hecho, de hecho. Sí, gracias ahí. No, pero trabajazo, trabajazo. A mí cada vez me deja más con la boca abierta la magnitud de estos estudios, ¿verdad? El tiempo que llevan y todo, y Sí, ver ese abanico tan grande de niveles de trabajo científicos, ¿verdad? En donde a veces se quiere publicar, y ahí me culpa también cositas muy puntuales, muy pequeñas, versus esperarse a, no sé, ¿verdad? 5, 10 años para llegar ujú, a tener unos trabajos de que uno dice, son trabajos impresionantes, ¿verdad? Este es un, ujú. un ejemplo de ellos, creo yo. Sí, sí, sí. Sí, me parece impresionante cuando uno está leyendo uno de estos artículos que yo siento que, o sea, que en 20 páginas estoy viendo el trabajo de 10, 15 años. O sea, Bien, sí, increíble. Sí, sí, la parte metodológica es increíble, o sea, lo que tardan todas estas técnicas, lo que cuestan también desde el punto de vista de presupuesto, también todas las técnicas que ellos hacen, la estandarización de todo, o sea, esos son trabajos de años, de verdad, sí. No, y llegar a tener esos bancos de células y de gente que le han hecho las carótidas, ¿verdad? Esas intervenciones quirúrgicas, llegar a ujú, congelar esos materiales y todo, y Sí, llegar a acumular esos N, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se lleva a construir un banco? ¿Verdad? Y luego, claro, se le saca el jugo y todo, pero
Realmente es como muy educativo, ¿verdad? Para el que se está formando en investigación, de tener esa otra visión, ¿verdad? Que a veces, digamos, nuestros países es muy difícil de llevar a cabo, pero que así es en las Ujú. grandes ligas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Mm, Ariel, una pregunta, vos mencionaste ahí que ellos, bueno, ellos basados en la literatura tomaban algunas decisiones sobre ya información previa que había de inducción de inmunidad entrenada por hiperglicemia. ujú. De entre lo que leíste ahí del artículo, y ellos se menciona como que en qué otros modelos se ha probado esto, de que la hiperglicemia induce inmunidad entrenada. No sé si. Eh, si ellos comentan, me parece que un par de trabajos más donde, si mal no recuerdo, eran modelos murinos similares. Entonces me parece que lo novedoso, digamos, de este artículo era que las validaciones funcionales, ¿verdad? En los macrófagos ahí en la placa de ateroma y que también ellos como que, ¿verdad? Le empujaron mucho más para llegar a identificar algún factor de transcripción. Ujú. Ujú. Ok, entiendo, perfecto. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Alguien que quiera aclarar alguna duda? No sé, a mí me surge la pregunta con lo que comentó Bruno, de si será que, digamos, porque inmunidad entrenada como que lo hemos estudiado como un estímulo y viendo el segundo, pero en este caso, digamos, la hiperglicemia en esos pacientes sería como hay y deja de haber, y otra vez hay y deja de haber, y no sé, como si eso, pues, como que va entrenando de una manera diferente, no sé, o como que se va acumulando más con el tiempo. Creo que ese no ha sido abarcado. Y también si eso Ujú. puede hacer que dure más, ¿verdad? Porque hemos leído como que la inmunidad entrenada lo más que se ha comprobado es como que llega a un año. O bueno, eso he leído Ujú. yo, Sí. pues hemos visto, pero tal vez ese, no sé, como que ya eso cambia completamente la perspectiva, porque como decía Ari, es una enfermedad crónica en realidad, y este es un Ujú. concepto muy de algo agudo. Ujú. Sí, es curioso porque, bueno, me lleva a pensar a cómo se manejan las metas glicémicas en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Bueno, con estos monitores continuos de glucosa, se llegan a establecer como promedios diarios, ¿verdad? De glicemias y demás. Entonces, sí no sé si la frecuencia de estímulo, digamos, al ser como una mayor frecuencia de estados hiperglicémicos, como que eso se traduzca en romper algún umbral, ¿verdad? Y que eso sea lo que induzca el entrenamiento, tanto a nivel de médula ósea como en tejidos periféricos, tal vez. Ujú. O si Sí. eventualmente tiene el efecto contrario e induce tolerancia. Sí, eso también puede Ujú. ser, eso es muy complejo porque sí, digamos, experimentalmente sí, un estímulo se quita, se deja el reposo o homeostasis y se da un estímulo secundario, pero sí, en este caso también de lo que mencionaba Bruno y lo que menciona Lucy, Ujú. hay repetición de estímulos, eso puede más bien promover más inmunidad entrenada, como más respuesta fuerte, o también puede promover tolerancia, no se sabe. Ujú. ¿Cuánto tiempo dura eso también, verdad? Que la parte experimental tiene esa limitación que también mencionaba Bruno, y que es un modelo que no puede dejarse ahí por años como esperando para ver si se quita o no. Entonces sí, sí, todavía queda, sí, muchas preguntas abiertas todavía con eso, me parece, a mí también. Ujú. Ujú. Sí, ahorita que, bueno, no lo mencioné porque también otro ensayo que hicieron, otra validación fue en PBMCs, ¿verdad? Mononucleares de sangre periférica, Ajá. y en este caso de pacientes humanos con o sin diabetes. Pero como nada más que ahí ya hicieron una comparación en expresión génica ya de los genes que ya tenían como identificados, ¿verdad? Como la interleuquina 6 y la interleuquina 1 beta y todo. Y también vieron diferencias significativas entre diabéticos y no diabéticos, pero no mostraron los datos. Estimulados los PBMC estimulados con LPS o con qué, no, no, Este, o con LDL ahí, ¿no te acuerdas? no me parece que nada más agarraron los PMCs, ¿verdad? Asumiendo que el estímulo era el estado hiperglicémico Ah, y, como la producción basal ya de citoquinas, digamos, de los PMCs. ajá, Ok. sí, sí, sí. Y yo también ¿verdad? Me genera la duda de que tal vez que no sea suficiente, ¿verdad? Con corregir estos estados hiperglicémicos para quitar
estas complicaciones cardiovasculares, pero que tal vez otras intervenciones, ¿verdad? Como tal vez, no sé, como implementación de ejercicio, ¿verdad? O una dieta con un consumo más alto de fibra, tal vez se logre revertir este, este entrenamiento, ¿verdad? De las diferentes poblaciones ahí, como ya sea a nivel de médula ósea o los macrófagos, ¿verdad? Sería interesante ver también. Sí, claro, perfecto, entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. ¿Alguna otra preguntita, comentario? ¿A ustedes? Bueno, si no hay más preguntas ni nada, entonces les agradezco muchísimo la participación y pues bueno, y también Ariel, muchas gracias por la presentación y por la explicación tan clarita. Y ahí estamos entonces en contacto para la próxima sesión. Muchísimas gracias. Fuera Qué bueno, qué vida. Hola, bueno. Muchas gracias. Muchas hasta gracias. luego. Nos vemos. Chao. Hola, yo tenía una pregunta, ¿me Ay, escuchan? oh sí, claro, Ay, dale, sí. Manrique. Es que, es que está como medio incompleta, digámoslo de esa manera. Es que yo estaba escuchando un podcast hoy en la mañana y estaba hablando de un artículo específico y yo quería leerlo, pero no lo logré porque estaba en la parte clínica, ¿verdad? En la rotación, pero Mm, tenía la pregunta, como viene esta parte inflamatoria y todo, no pude leer si los pacientes de ese estudio eran diabéticos, pero están hablando que en la parte, cuando valoraron la parte de inflamación, estaba también, por decirlo así, separado donde estaba la placa de ateroma. Entonces, se suponía que esa inflamación era como un primer factor, por decirlo de alguna manera, de que se produjera ¿verdad? La placa. Entonces me mm. puse a pensar, tal vez está mal la relación porque no sé si los pacientes poseían la diabetes, pero podría haber como una incidencia de que esos M1 eran los macrófagos proinflamatorios, entonces estén ahí, por decirlo de alguna manera, que estén ahí como ya actuando. No sé si, si se entendió. Eh, Y digamos lo para que... sí otras placas de ateroma. Ay, perdón, ¿cómo ves? Que creo que lo interrumpí, sorry. Digamos, que estén actuando ya ahí, digamos, por decirlo de una manera, que la persona tuviera diabetes, ¿verdad? Entonces, esta parte inflamatoria, que ya estén actuando ahí para generar nuevas placas de ateroma. Por eso se localizaron, digamos, en ese estudio localizaron, sé que está mal la relación, pero tal vez se pudo haber localizado esa inflamación ahí porque tal vez estén allí esos macrófagos, por decirlo de una manera. Mm, así, bueno, yo pensaría, ¿verdad? Que como me parece que ya está bien establecido que los macrófagos se van metiendo, ¿verdad? Y en la túnica íntima de las arterias, que, o sea, como que la placa de ateroma siempre se va formando, ¿verdad? Lo que cambia es como qué tan acelerada es. Por eso mismo que cuando hacen estudios de autopsias, ¿verdad? En niños pequeños o en bebés, ya les detectan cierta cantidad de placa de ateroma. Yo pensaría que los estados hiperglicémicos constantes, sí, fijo, actúan como un estímulo inflamatorio. De hecho, me parece que en el artículo, en la discusión, ellos comentan el papel de la interleuquina 1 beta, porque ellos hicieron como un par de ensayos estimulando con la interleuquina 1 beta, precisamente porque se está muy reportada en la literatura de la influencia de la interleuquina 1 beta secretada por adipocitos en función de las complicaciones de la diabetes, ¿verdad? Entonces ellos metieron un ensayo ahí y vieron lo mismo, ¿verdad? Que aumentaba, ¿verdad? La inflamación. Entonces ellos hablaban como una relación jerárquica, ¿verdad? De estímulos que potenciaban o no la aterosclerosis. Entonces yo sí lo vería así, de hecho, como que, digamos, ya van a haber macrófagos ahí y que diferentes estímulos inflamatorios y pues, más bien hacen que la placa de ateroma progrese más rápido y peor. Si no, no sé si iba por ahí. Sí, sí, muchas gracias. Ah, no, pero ya, ¿a usted? Perfecto. Muchas gracias, Manrique. Excelente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y entonces buenas noches y ahí estamos en contacto para la próxima. Pura vida. Bueno, gracias. Hasta luego.